Buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas y hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ en Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Francisco Icaza Béjar. Él es especializado en Derecho Civil y Constitucional, máster en Derecho Internacional y Diplomacia, máster en Ciencias Jurídicas, docente, conferencista. Y lo hemos convidado para analizar qué tipo de constitución necesita el Ecuador. Gracias por estar con nosotros, abogado, muy amable. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación y bueno, tenemos bastante... Empezamos, sí, hay que aprovechar el tiempo. Para comenzar, ¿usted considera que la Constitución de 2008 ha hecho, comillas, ¿no?, méritos para ser dada de baja por una nueva carta política? Absolutamente. La Constitución del 2008 ha reflejado ser generadora de gran parte de las trabas institucionales y sociales que en este momento sufre el país. Ejemplo, cíteme 2 o 3. Por ejemplo, ¿es verdad que para la inversión extranjera, esto de la soberanía, este tema de las áreas estratégicas, sectores estratégicos, han sido un freno? Sí. Bueno, por ejemplo, se habla de que el Ecuador prácticamente no va a responder a arbitrajes internacionales, en instancias internacionales. Entonces, eso violenta un principio de seguridad jurídica que no es algo exclusivo de lo nacional. O sea, realmente la seguridad jurídica es un principio universal en este sentido y se ha visto vulnerado. O sea, ¿quién quiere invertir en el Ecuador si no hay seguridad jurídica en este sentido? Es decir, esa figura le da la certeza de que no van a cambiar las reglas del juego o que el inversionista está más seguro si es que un juez de fuera de sus fronteras, de Ecuador digo, es el que ventila los casos de conflictos o no. Es una excelente pregunta porque nosotros mismos, como ecuatorianos, no confiamos en nuestro propio sistema de justicia. O sea, ¿cómo pretendemos poner en manos de nuestra propia justicia, que lastimosamente no ha generado confianza en la población ecuatoriana? Peor lo va a hacer en inversionistas extranjeros. O sea, invertir en el Ecuador es un acto de riesgo. Un riesgo. ¿Y eso cómo se destraba? Eliminando los llamados sectores estratégicos, volviendo a la intervención de jueces foráneos para atender o para destrabar, valga la redundancia, los conflictos legales con el país. Sí, o sea, más allá de, bueno, abrirnos a las mediaciones y a la capacidad de abrir este nuevo campo de trabajo, inclusive para abogados, tener más abogados especialistas en mediaciones internacionales, arbitrajes internacionales. Más allá de esto, yo creo que tenemos que hacer una reingeniería a la ecuatoriana. Es decir, que la conformación de nuestro sistema de justicia no responda a organismos que actualmente están extremadamente politizados. Porque no mucha gente lo comprende, pero la génesis de la conformación del sistema de justicia viene desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se conforma el Consejo de la Judicatura, de donde deriva la designación y nombramiento de jueces y todas estas autoridades judiciales que tienen irónicamente e indirectamente un origen político, ¿no? Entonces yo creo que hay un mal de origen que tenemos que cortar, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Reemplazado por quién? Esas veces tendría que ser la Asamblea. La designación o escoger a las nuevas autoridades de control, entonces le correspondería a la Asamblea Nacional, o como se llame, o como le ponga la constituyente. Claro, hablando como ecuatoriano, ¿verdad? Porque somos ecuatorianos. Claro. Nuestra confianza en la Asamblea Nacional, indistinto de quién esté ahora, quién ha estado antes, es bajísima. Y lo va a hacer, ¿no? Y eso sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Pero la manera tradicional en la que lo podríamos hacer es devolviendo esta capacidad de nombramiento de autoridades de control, de conformación a la Asamblea Nacional, que sería otra institución que creería debe ser reestructurada en una nueva constitución, una eventual nueva constitución, con una propuesta bicameral. Bicameral, o sea, un Senado, ¿no? Pero usted es partidario de que de los 71 asambleístas constituyentes electos, que a lo mejor será el mismo número para la Asamblea Nacional, ¿de allí salga el Senado o Senado funcional? Es una excelente pregunta, Jimmy. Mira, yo creería que un Senado derivado de los sectores sociales, es decir, gremios, sobre todo y especial énfasis a un gremio, o mejor dicho, una agrupación que hemos dejado un poco marginada del gran plan nacional, el académico, a la academia.
No, la academia últimamente ha tenido un rol de opinión, ha generado opinión, pero la academia ha sido dejada de lado. Es decir, también senadores derivados de los colectivos académicos. Claro. Para tener una cámara de senadores que de alguna forma controlen el poder político de los asambleístas tradicionales, que obviamente van a tener sus atribuciones, van a votar y dirimir los nombramientos, pero esta Cámara de Senadores de alguna forma va a ponerle un filtro adicional primando la calidad legislativa por sobre la urgencia de aprobar leyes. Claro. Es decir, también deberían tener representación, por ejemplo, suelto algunos, trabajadores, empleadores, incluso movimientos de carácter social deberían tener también representación, ¿no? Para lo cual hay que hacer un reglamento cuidadosamente. Exactamente. Aparte de los académicos, por claro, supuesto. Trabajadores, indígenas, porque claro, de todas maneras la pluriculturalidad es lo que debe primar en el Ecuador. Somos un país pluricultural en este sentido. Entonces, el sector indígena, campesino, todos debidamente representados en un Senado. A ver, el Senado sería, por ejemplo, el filtro final, por decirlo de alguna manera, de las leyes, ¿no? El segundo piso. Correcto. Y la parte que realmente aterrizaría las leyes a la realidad de los distintos gremios que pueden encontrarse. Porque lastimosamente en los últimos años, los gremios se topan en las calles, ¿no? Los trabajadores contra los empleadores, los indígenas contra los trabajadores, los empleadores, etc. O sea, tenemos realmente el único punto de encuentro que ha tenido el Ecuador para estos gremios en los últimos años y ha sido la calle. Ha sido la calle. Es donde se ha encontrado. Sí, porque no se ponen de acuerdo ni siquiera para fijar los nuevos sueldos, no se ponen de acuerdo en nada. Cuando se sientan tampoco se ponen de acuerdo. Exacto. Pero es un problema así serio. Ahora, ¿qué se hace con la carta política que, en honor a la más absoluta verdad, debo decirlo, no es verdad que toda sea mala? No, tiene cosas buenas. Pero, ¿qué pasa con los 99 derechos? Bueno, es una buena pregunta, claro. Nos podemos actar de tener muchísimos derechos, tener un menú de buffet de restaurantes de derechos en nuestra Constitución. Lo que hay que hacer es hacer más efectivos estos derechos, es decir, no, digamos, reducir nuestros derechos, pero sí ser realistas, aterrizar en la realidad. Porque una cosa es lo que el Estado promete y otra cosa es lo que puede realmente garantizar. ¿No? Por ejemplo, hablamos del caso del derecho a la salud, que es un derecho irrenunciable, olvídense eso. Claro, sí, eso cómo. Sí. Pero de repente alguien requiere medicamentos por acciones de protección, porque las acciones de protección son medicamentos. ¿Y qué realidad tiene el Estado presupuestariamente para cubrir estas necesidades emergentes en ese momento? O sea, yo creo que muchos derechos que se han prometido no responden a la realidad económica. Por ejemplo, uno que yo considero positivo, porque particularmente me gustan los animales y la naturaleza, el derecho a la naturaleza. Está bien, perfecto, como poema lírico, pero la realidad de las cosas no está aterrizado a las necesidades económicas del Estado ecuatoriano, a promover políticas sostenibles y sustentables de poder no renunciar a nuestros ingresos económicos como Estado, pero a la vez aterrizarlo a nuestras necesidades presupuestarias. Claro. Abogado, importante agregar también que sería necesario analizar cómo se maneja el tema de la, no sé si llamarlo reducción o unificación de derechos, porque puede haber gente con formación académica incluso que diga, caramba, cuidado, porque eso es una regresión. Ese es el problema de los 99 derechos, que tampoco están en la Constitución 99 numerados, pero son derechos que ya en ciertos capítulos engloban otra serie de derechos, mejor dicho. Y son 99. Sí. ¿Y cómo hacemos pues con quienes opinen o con quienes piensen que puede ser una regresión? Bueno, con respecto a quienes opinan lo contrario a lo que diré, pero muchos de ellos no han diferenciado principios universales del derecho de derechos concretamente efectivos. Una cosa es que sean principios obvios, básicos, pero otra cosa es la propia sectorización de los derechos que tienen países como Alemania, que está en la misma Carta Universal de los Derechos Humanos, donde tienen varios frentes. Primero, los derechos civiles, luego los derechos económicos, luego los derechos sociales. O sea, tener esa categorización efectiva
pero no simplemente se me ocurrió que todos tenemos derecho al buen vivir. Ok, define el buen vivir. O sea, conceptos como el buen vivir. Eso es un buen tema, por ejemplo. Ajá. ¿Qué hacemos con eso del buen vivir? Bueno, el ¿Ha buen... funcionado? No. No. Pues ni siquiera uno les pregunta a los propios ¿Qué asambleístas. qué le garantizaba al ciudadano? No le garantiza todavía porque el 2008 está vigente. ¿Qué le garantiza el buen vivir? Así concretamente en la Constitución no lo hemos visto. A lo largo de esta historia jurídica constitucional del Ecuador, se lo ha legado para todas las cosas posibles. Por ejemplo, un proyecto de construcción que no se hizo porque los habitantes que vivían al lado decían, no, el edificio me tapa la vista, atentan contra mi buen vivir. O sea, ese tipo de argumentos se ha prestado para esas ambigüedades jurídicas. O sea, se ha prestado a veces para bloquear, a veces. Para bloquear muchas cosas. O sea, ¿por qué? Porque es una ambigüedad. O sea, en el derecho, la verdad, el 2 más 2 tiene que ser 4. O sea, el derecho no es una ciencia exacta, pero tampoco es una ciencia que puede dejar cabos sueltos, porque todo cabo suelto crea una anomia y es un vacío legal que es aprovechado, ¿no? Como sucede. Entonces, el buen vivir es un concepto que, si es que se lo quiere incluir, debe estar perfectamente delimitado a qué. ¿En qué aplica? Implican los derechos económicos, derechos de vivienda, o sea, estar perfectamente definido, porque hoy en día es una burbuja flotante que uno tiene como un as bajo la manga. El buen vivir, toma, más o menos como cuando los chicos juegan el Yu-Gi-Oh, ese tipo de cosas. Claro, sí, es verdad, ¿no? Bueno, en el siguiente bloque vamos a tratar otros temas, por ejemplo, el de las bases extranjeras, el tema de la reelección indefinida, el de la pluriculturalidad y la plurinacionalidad, cómo vamos a manejar eso en el evento en que el camino nos lleve a una nueva constitución. Estamos con el abogado Francisco Icaza Béjar, abogado especializado en Derecho Civil y Constitucional, magíster en Derecho Internacional y Diplomacia, máster en Ciencias Jurídicas, docente y conferencista. Con él regresamos. Seguimos con nuestro invitado, el abogado Francisco Icaza Béjar, especializado en Derecho Civil y Constitucional, máster en Derecho Internacional y Diplomacia, máster en Ciencias Jurídicas, docente y conferencista. A ver, abogado, pasemos al segundo capítulo. Las bases extranjeras es una de las preguntas de la consulta. ¿Usted cree que instalar bases extranjeras, ya lo dijo el presidente de la República hoy en la mañana, sería tentativamente en Salinas y en Manta, atenta contra la soberanía? No, yo creo que en este punto de la historia, sobre todo en un mundo tan regionalizado, es decir, nuestros males no son nacionales solamente. El Ecuador vive un mal regional, porque el problema del narcotráfico es un mal coordinado entre lo que ocurre en Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿verdad? Y que termina, porque la meta de estas organizaciones criminales es Estados Unidos. Entonces, evidentemente, hablamos de un mal regional. O sea, desconocer la necesidad de ayuda extranjera en el Ecuador es desconocer el mal que vivimos, que es un mal regional, no es un mal exclusivamente nuestro. O sea, en la criminalística, en la criminología, perdón, se habla de los factores externos que influyen y afectan un entorno. Y las drogas son un factor externo. Nosotros, propiamente, como se sabe, no producimos cocaína, no producimos estas drogas duras, sino que nosotros las recibimos. En tránsito. Exacto. Entonces, si somos un país de tránsito que no ha logrado controlar el ingreso, porque realmente es como controlar un tsunami, toda la colaboración que sea necesaria para esta lucha, bienvenida sea. Porque no hacerlo, no concebir la necesidad de esta fuerza adicional y este aporte para esta lucha, es desconocer el problema. Claro. Habría que agregar que tenemos el drama, porque es un drama de que en la frontera sur de Colombia hay miles de hectáreas de coca y que ni siquiera las controla el gobierno, sino exguerrilleros o guerrilleros. Entonces, la paz de Colombia la está pagando Ecuador, porque
porque pasa a raudales la coca. Entonces, por eso es importante la ayuda internacional, como usted dice. Correcto. Y ya tenemos un antecedente. Hubo una base de Manta. Quienes más o menos vivimos esa época, pues sí hubo una percepción de seguridad en este sentido, sobre todo en la ciudad de Manta. Uno habla con las personas en Manta y cuentan una historia de un Manta que se sentía seguro, y no porque los americanos hayan sido policías, sino porque ahí se ve realmente la naturaleza del problema. Quienes se sentían más libres para, luego de que se fueron los americanos, para tomarse Manta, porque Manta lastimosamente está tomada por estas bandas alrededor. Claro. Entonces, y hay que reconocer también, abogado, que las ciudades portuarias son las que están más amagadas por el crimen organizado, por el narcotráfico, porque normalmente sale por los puertos. Yo creo que cada vez menos por vía aérea, ¿no? Mientras tanto, el otro drama que también de alguna manera podría ser regulado, por lo menos con normas nuevas en la Constitución, es el de la minería ilegal, que es otra amenaza, que ya no es amenaza, ya es una realidad que está afectando la paz en el Ecuador. Por supuesto que sí. ¿Y eso responde a qué? A que, por supuesto, claro, hay un sector de la población que está en contra de la minería, respetable postura, pero hay un problema, que los lugares donde se explotan los recursos minerales están ya perfectamente ubicados. Entonces, si no van a explotar los mineros regulares, controlados por el Estado, supervisados por el Estado, van a explotar los ilegales. O sea, lo van a hacer porque ¿quién los controla a ellos? ¿Quién tiene las armas? La población que se opone, ¿verdad? Alzando las manos diciendo no estamos armados, hay que proteger el planeta, hay que abrazar árboles. No. ¿Quién los va a controlar? O sea, son gente armada, son gente que normalmente va con las armas y con las armas se impone. O sea, ahora que hablamos del tema de la minería, aunque hablamos del ilegal, yo he sostenido siempre que hay un par de concepciones que están establecidas en la Constitución que han sido malinterpretadas, manipuladas, qué sé yo. Una de ellas es la plurinacionalidad. Esa plurinacionalidad que solamente la hay en Ecuador y Bolivia, ¿debe mantenerse en la Constitución? Yo soy del criterio personalísimo, que se debe redefinir el concepto a pluriculturalidad. Ya. Porque reconocer distintas nacionalidades, es reconocer que somos países dentro de países, distintas, no. Tenemos varias culturas que coexisten. Somos un país en el cual, al menos en la región costa, se ha visibilizado de mayor parte, promovemos la unificación y el mestizaje, ¿no? La unión de razas. O sea, reconocer que hay muchas culturas, por supuesto que sí, pero unificarnos en un solo sistema institucional de Estado, de justicia, ¿verdad? Yo personalmente no soy partidario de que se reconozca la justicia indígena como un sistema paralelo. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente ¿en qué deriva la justicia indígena? En tortura. La tortura está expresamente prohibida en la Constitución del Ecuador, en las leyes. Entonces, en mi lectura jurídica del tema, ¿qué sustento tenemos para esto? No desconozco la identidad y la cultura de los pueblos indígenas, pero sí creo que lo mejor que podemos hacer para todos es unificarnos. Claro. Y que funcionemos juntos en un solo sistema de justicia ecuatoriano en este sentido. Claro. ¿Y cómo leemos, no solo de la parte jurídica, sino también económica, lo que ocurre con Bolivia, que siendo también un país plurinacional, sí tiene minería, y dos de sus fuentes de riqueza más importantes son la explotación de oro y la gran reserva de litio que tienen? Bueno, eso es una muy buena lectura y muy buen dato que aporta Jimmy, la verdad, porque, por supuesto, porque reconocen que del discurso, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay mucho trecho, sin duda. Hay mucho trecho, pero la realidad económica, claro, por supuesto, es lo que hablábamos antes, de lo que se promete versus lo que se puede garantizar, no es muchas veces sustentable. O sea, podemos garantizar los derechos de la naturaleza, pero por supuesto no podemos privarnos tampoco de los recursos que aportan a los países en desarrollo como el nuestro, en este sentido. Sí. Sobre todo si somos un país que todavía no ha creado una cultura de vivir de los intangibles como Estados Unidos. Que Estados Unidos es un país que los primeros millonarios de este país son justamente los dueños de intangibles como softwares, programas, ¿verdad? No recursos exactamente. Claro. Pero, entonces, si queremos en algún punto, ¿verdad? Prescindir
de la explotación como ingreso directo al Estado, promovamos entonces la investigación a largo plazo, ¿no? Como país. O sea, crear un nuevo sustento económico en los intangibles, crear un tipo de Silicon Valley, ese tipo de cosas. Claro. A ver, un par de preguntas más si nos alcanza el tiempo. ¿3 funciones del Estado o seguimos con las 5 y las otras 2 moduladas? A ver, de entrada y de tajo nos deshacemos de transferencia y control social, que ha probado ser un fracaso histórico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La función electoral la mantendría como independiente. O sea, hablamos ya de 4 funciones, porque sería el Ejecutivo, el Legislativo, electoral y judicial. Correcto. Eliminaría una, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con una de las preguntas de la consulta que dice relación con el número de asambleístas que debería reducirse? ¿Está usted de acuerdo con la reducción del número de asambleístas? Claro, que se reduzca el número de asambleístas, pero sí, debe haber un pero. Siempre hay un pero, ¿no? Que en nuestro país ha probado ser lo más prudente. Pero si reducimos asambleístas, siempre que algo se reduce, algo tiene que subir. ¿Y qué va a subir? Las exigencias para ser asambleísta. Yo soy partidario, ¿verdad?, de reflejar de manera constitucional y legal que los requisitos para ser asambleísta sean más estrictos que los actuales. O sea, tener 18 años de edad, netamente, no debe ser el único requisito, porque si vamos a tener menos, deben hacer más. Es decir, ponerles algún tipo de requisito, al menos de formación legislativa. O experiencia, por último. Experiencia para poder legislar. Porque ser asambleísta no debe ser un premio, debe ser un privilegio, ¿no? No debe ser un motivo de cualquiera puede llegar a ser asambleísta. Al contrario, eso es responder a los derechos de esa persona. Debemos pensar en función de los derechos de la sociedad. Y nuestra sociedad, en la balanza de derechos, de verdad, debe pesar más lo que necesita el Ecuador a lo que tiene derecho esa persona de ir a la asamblea. Absolutamente. Debemos ser mucho más estrictos en los requisitos para ser asambleísta. Claro, o sea, mejorar la calidad de los asambleístas, ¿no? No sé si. Ahora, hay otra de las preguntas de la consulta que dice que el Estado, de consulta a ciudadanos, si el Estado debería dejar de financiar a los partidos y movimientos políticos. ¿Usted qué opina? Bueno, sí, exactamente, y yo diría que sí. El Estado debería dejar de financiar a los movimientos políticos, pero que eso no signifique menos control y supervisión. Es decir, reducimos el financiamiento, pero activamos los filtros. Instituciones como la UAFE, ¿verdad?, que el tema del lavado de activos, deben de fortalecerse institucionalmente, hacer una mejor coordinación con el SRI, porque existen varios organismos que controlan el patrimonio, pero actualmente veo que están bastante desconectados aún. Entonces debe fortalecerse esa institucionalidad, porque a veces el fortalecimiento del Estado no responde netamente a los recortes, responde a la mejor coordinación, estructuración y fortaleza institucional. Entonces, por supuesto, si recortamos el financiamiento del Estado, sacrificamos un poco de control, porque al fin y al cabo el financiamiento controla de alguna forma, pero al mismo tiempo lo que debemos hacer entonces es fortalecer estas instituciones que controlan de dónde vienen los ingresos. Claro, porque podrían aparecer capitales oscuros, ¿no? Que ese es el mayor riesgo. Eso sería grave. Sí, porque nuestras democracias latinoamericanas han probado lastimosamente que el financiamiento a partidos políticos o a movimientos políticos son la puerta de entrada de intereses oscuros del crimen organizado. ¿Y por qué funciona, por ejemplo, en Estados Unidos esto de que los aportes son públicos y ahí no pasa nada? Ahí el fulano, sutano, mengano aportaron tanto y está en la lista. Estos son los que aportaron. Eso no puede funcionar acá. ¿Es otra cultura o qué? Mira, me toca una pregunta interesantísima, porque aquí se conecta, ¿sabes qué? El tema de la lucha contra el crimen organizado. Estados Unidos en 1970 emitió la ley RICO, ¿no? Que para nosotros sería rico, pero rico, sí. ¿No? Para allá es otro significado. Tiene que ver con Racketeering, Institutional Act, ¿verdad? Que es la ley que se emitió pensando en la mafia. ¿Qué pasa? Estados Unidos es un país que ha creado institución en la lucha contra los delitos de cuello blanco, que son de origen económico. Entonces, como hemos visto, ellos realmente no tienen empacho en
Hay tanta Claro, novedad. y además eso les permite el control, ¿no? Porque si tal empresa dice que aportó $20,000, tiene que tener un respaldo, ¿no? Justifique cómo, de dónde salió la plata. No, no es malo, pero todavía estamos lejos de esta realidad de Estados Unidos. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bien, hemos estado entonces con nuestro invitado, el abogado Francisco Icaza Béjar. Él es especialista en Derecho Civil, Constitucional, Internacional y Diplomacia, hablando de la Constitución que necesita el Ecuador. Se nos viene un feriado y nosotros estaremos con ustedes de regreso a las 10 de la noche del día miércoles en Ecuador TV. Hasta entonces y un buen fin de semana largo.